Salve María, bienvenido a este nuevo programa de los santos. Y en esta oportunidad, ya que estamos más próximo de la Navidad, quisiera hacerles conocer cómo nació la tradición del pesebre, el primer pesebre de la historia, y también cómo nació el panetón, cómo el panetón en la mesa en la noche de Navidad, casi infaltable en nuestra mesa, ese delicioso pan que es el panetone. También vamos a conocer cómo nació el panetone. Pero antes vamos a comenzar la tradición del pesebre que cada año nosotros vamos haciendo y nos contentamos, nos alegramos nuestro corazón al ver los pesebres que vamos conociendo, que vamos viendo en cada iglesia que los hace. Y en las casas también. Bueno, entonces, el primer nacimiento de la historia. Tenemos que trasladarnos varios años atrás, justamente en el año 1223, la nieve cubría con su albo manto la pequeña ciudad de Greccio, en el centro-sur de Italia. Las campanas repicaban festivamente, anunciando la noche de Navidad. Entonces, una Navidad con nieve, una Navidad blanca. Todos los habitantes, campesinos en su mayoría, se encontraban reunidos alrededor de San Francisco de Asís. Por lo tanto, San Francisco de Asís fue el primero en hacer un pesebre para la Navidad, quien intentaba explicarle el misterio del nacimiento del niño Dios. Ellos escuchaban con respeto, pero no daban muestra de haber comprendido realmente qué hacer. San Francisco buscó algún modo más didáctico de explicar a los iletrados aldeanos la historia de Navidad. Mandó traer una imagen del niño Jesús, una cunita, pajas, un buey y un burro. Los asistentes se miran entre sí sorprendidos, pero salen a buscar todos rápidamente. Entonces salen, unos buscan el burrito, el otro buscan el niño Jesús, otros buscan la paja. Y en poco tiempo, el santo compuso la escena. En el centro, la cuna con las pajas. Al fondo, los dos pacíficos animales. Y faltaban apenas la imagen del niño Dios. Con gran devoción, San Francisco la tomó con los brazos para depositarla en la cuna. Se da entonces el gran prodigio. Ante los ojos maravillados de todos, la imagen toma vida y el niño sonríe para San Francisco de Asís. Entonces, él coloca la imagen del niño Jesús en el pesebre y gran prodigio, gran milagro, le sonríe a San Francisco. El niño Jesús le sonríe a San Francisco de Asís. Este abraza tiernamente al divino infante y lo acuesta sobre la paja de la cuna, mientras todos se arrodillan en una actitud de adoración.
El niño Dios sonríe una vez más y bendice a aquellos campesinos allí postrados a sus pies. Pocos instantes después, había sobre la paja una simple imagen animada, pero en el alma de todos permaneció el recuerdo vivo del niño Jesús. Él les había sonreído. A partir de entonces, el pueblo de Greccio armaba todos los años el pesebre de San Francisco, con la cándida esperanza de que el milagro se renovase. Entonces fue a partir de ese primer pesebre que le sonrió, el niño Jesús le sonrió a San Francisco de Asís, que todos los años en ese pueblo distante, en Italia, lleno de nieve, todos los años comenzaban a hacer el pesebre. Y esa fue la tradición desde ese lugar, lejos de todo, comenzó a hacerse y propagarse, a hacer el pesebre en el mundo entero, como nosotros los vemos hoy en día. A partir de entonces, el pueblo de Greccio armaba todos los años el pesebre de San Francisco, con la cándida esperanza de que el milagro se renovase. No fueron engañadas sus esperanzas, aunque la imagen no volvió a tomar vida. La Virgen María les hablaba a ellos, especialmente al alma, en esas ocasiones con gracias sensibles. ¿Qué gracias? Las gracias propias de la liturgia de Navidad. ¿Solo para los aldeanos de Greccio? No, en todos los pesebres del mundo está presente el niño Jesús, con María su madre y San José, a la espera apenas de que nos acerquemos para también nosotros recibir una sonrisa y una bendición. Es justamente por ese motivo que se esparció por todo el universo católico la costumbre de armar pesebres por ocasión de la Navidad. Haga, lector, como los habitantes de Greccio, arrodíllese piadosamente delante del niño Jesús en el pesebre, y por la intercesión de la Santísima Virgen María, pida para usted y para todos sus queridos, sus seres queridos, esta sonrisa que comunica felicidad a esa bendición que transmite paz. Entonces, es un bonito pedido que nosotros podemos hacer en esta Navidad. Es armar un pesebre en nuestra casa, armarlo con la familia, con los hijos, con las personas que vivan en nuestra casa, con nuestros familiares, hijos, nietos, en fin, armar un pesebre y dejar que el niño Jesús, dejar que la Santísima Virgen María, dejar, sí, ¿por qué no?, a San José que nos hable en nuestro interior, que nos hable en nuestra alma en esta Navidad. Puede ser que no nos sonríe como le sonrió el niño Jesús a San Francisco de Asís, pero sí que nos acoja y, ¿por qué no?, nos sonría en el interior de nuestra alma y de nuestros corazones. Bueno, esa es la historia, la tradición del pesebre, el primer pesebre de la historia, por San Francisco de Asís, y que el niño Jesús le sonrió y el San Francisco lo abrazó y lo hizo acostar, él mismo lo hizo acostar en el pesebre. Ahora le quiero contar otra
historia muy bonita de Navidad, que es el panettone. Estoy seguro que en la noche de Navidad, cuando vayamos a montar la mesa, digamos, la cena de Navidad, con cosas ricas, en fin, cada uno coloca las cosas ricas que más les gustan en familia, pero siempre está el infaltable panettone. Ese pan, vamos a decirlo así, ese pan dulce, inflado, riquísimo y con un aroma que nos toma por entero. Y en algunos lugares colocan el panettone, y ciertamente en su casa, si no lo hacen, lo puede hacer ahora, colocan el panettone con una bola o 2 bolas de helados. Y se lo van a repetir hasta que se acabe el panettone y hasta que se acabe el helado. Bueno, vamos a conocer la historia del panettone. Pocos manjares identificaron tanto como una fiesta como el panettone con la Navidad. Una hermosa leyenda italiana nos cuenta el origen de ese pan tan sencillo y sabroso. Bueno, vamos a entrar a la historia del panettone. Era Nochebuena en Milán, por lo tanto estamos hablando de Italia, la ciudad que el duque Ludovico Sforza gobernaba rodeado por una de las cortes más refinadas de su tiempo. Su cocina gozaba de especial renombre. Desde la tarde comenzaban sus chimeneas a exhalar perfumes maravillosos, despertando el apetito de toda la comarca. El cocinero mayor, por lo tanto, el chef, como diríamos hoy en día, deseando ofrecer una cena inolvidable, se había resuelto a preparar un postre especial, un fabuloso dulce cuya misteriosa receta había traído los venecianos del lejano Oriente. Fíjense qué cosa interesante. La receta del panettone viene del lejano Oriente, traído por los venecianos a Italia. Me pueden colocar en los comentarios si ustedes sabían si la receta venían del lejano Oriente. Colócamelo. Quiero conocer si ustedes sabían ese detalle de la receta que viene del lejano Oriente. Pero vamos a continuar. El maestro se afanaba en la elaboración de su obra maestra y al mismo tiempo orientaba y supervisaba a los demás cocineros, que se dedicaban a dejar listos los innumerables platos del opíparo banquete. Toda la gran cocina estaba contagiada por la alegría característica de la Navidad italiana. Entonces podemos imaginar en la noche de Navidad los italianos en la cocina preparando los mayores manjares, los mayores platos para poder saborearlo, vamos a decirlo así, en la noche de Navidad. Con esa alegría italiana, con esa perspicaz italiana. Pero había una excepción. Solo en un rincón, un joven aprendiz, recién llegado de Lombardía, superaba de nostalgia recordando las fiestas navideñas, organizadas en los rústicos hogares de su región
poco favorecidos en recursos económicos, es cierto, pero ricos en vida familiar y amor a lo maravilloso. Entonces era un joven que estaba ahí, de otra región, que era una región muy bonita, pero económicamente no lo era. Era más bien una región de falto recurso y llevado por esa melancolía decidió preparar un pan especial, como los que hacía su madre en víspera de Navidad. Entonces era este joven melancólico ya que quiso preparar ese pan de Navidad que su mamá lo preparaba. Sin contar con todos los ingredientes necesarios, tuvo que contentarse con las sobras del cocinero mayor. Afanado en su misterioso postre, ¿cuál sería el resultado? Ni él mismo lo sabía. Entonces él tampoco tenía todos los ingredientes para hacer ese pan, ese delicioso pan dulce, sino que él agarraba lo que le había sobrado al chef, el que le había sobrado al cocinero mayor. Esos ingredientes los fue juntando para hacer este delicioso pan, que ni siquiera él sabía cómo iba a quedar, digamos. Pero continuamos con nuestra historia. Una vez comenzada la cena de Navidad, la actividad en la cocina se intensificó y el cocinero mayor dejó olvidado en el horno su lindo y misterioso dulce. ¿Cuál no sería su consternación al comprobar que se había quemado? El sueño dorado de un gran éxito se había transformado en una dura y humillante realidad. Pues ¿cómo? ¿Cómo pasó? ¿Prepararía en tan breve tiempo un postre especial? Frente a tal desastre, no pudo contener unas pocas lágrimas. El joven lombardo, compadecido por su maestro, compadecido por ese chef que se le había quemado el plato a la puerta del horno, se le aproximó para ofrecerle los 3 grandes panes que acababa de sacar del horno. Al primer golpe de vista, el experimentado cocinero advirtió la elegancia de su forma cilíndrica. Entonces el mismo cocinero quedó estupefacto, sorprendido por esta forma, la forma de este pan dulce, que tenía una forma cilíndrica. Él quedó, no se lo podía imaginar. Y se convenció que su delicioso perfume era el anuncio de un primoroso sabor. Entonces su forma cilíndrica, quedó sorprendido por esa forma, y después tenía un olor que tomaba toda la cocina, tomaba todo el lugar, que era un indicio de que ese pan era un manjar, era un pan delicioso. A la mesa estaba el mismísimo duque Sforza, en compañía de su corte. Vale decir los más exigentes comensales de Italia, pero no quedaba otra salida sino correr el riesgo. Así que se ocupó personalmente de dividir el curioso manjar en rebanadas y la dispuso con arte en bandeja de plata. Entonces tomó el pan, lo cortó en rebanadas y lo ordenó
los dispuso en una bandeja. Grande fue la sorpresa del duque y sus invitados al ver la exótica vianda adornada con frutas confitadas y desprendiendo un halagüeño perfume. Entonces, esas frutas confitadas de diversos colores, podemos imaginar los colores de estas frutas confitadas: el rojo, el verde, uno más amarillito, en fin. Y después el perfume que dejaba, el perfume que tomaba en la sala de los comensales. Y los mismos comensales también, viendo la textura del pan, el perfume del pan. Comenzaron instintivamente a aplaudir. Un instante después, su delicado sabor les había conquistado el paladar. Éxito total. El duque mandó llamar a su presencia al autor de esa obra maravillosa. Para asombro de todos, no apareció el afamado maestro, sino un tímido ayudante de cocina. Entonces, el duque quería saber quién había hecho ese pan dulce. Entonces lo mandó a llamar a la presencia de él, claro. Y sorpresa de todo, sorpresa del mismo duque, no entró el afamado maestro de cocina, o el chef, no entró. Entró un joven tímido ayudante de cocina, el que ayudaba al chef. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó el duque. Me llamo Tony. Muy bien, entonces este será ahora el Panitoni. Ahí viene el nombre, el nombre. Pani, italiano. Panitoni. Así le puso el nombre que nosotros conocemos de Panettone. Así fue como el duque Ludovico Sforza bautizó al curioso pan dulce con el nombre de su creador y determinó que preparase otras iguales en mayor número para la Navidad del año siguiente. Había nacido el panettone por obra de la casualidad, como tantas obras maravillas del arte culinario. En poco tiempo el pan de Tony conquistó los hogares italianos y se expandió al mundo entero, quedando indisolublemente ligado a las fiestas navideñas. Entonces, a partir de ese lugar, de la casa del duque Ludovico Sforza, se extendió la tradición del panettone y de comer ese panettone en la noche de Navidad. En esa noche, entre el 24 y el 25, que se da el nacimiento del niño Jesús, en esa noche se come este delicioso manjar que se extendió desde Italia hasta hoy en día prácticamente en el mundo entero.
Y le voy a pedir a ustedes que coloquen en los comentarios si ustedes sabían si el autor, este joven llamado Tony, que viene el nombre de Panettone. Entonces, Panettone, si ustedes conocían ese detalle. Pero bueno, ciertamente después de conocer esta historia, en esta Navidad no va a faltar el Panettone en nuestra mesa, en nuestra casa, para deleitar a todos los comensales en esa noche de Navidad. Compartan este video, coloquen en los comentarios si conocían la historia de la tradición del pesebre, si sabían que el primer autor del pesebre era San Francisco de Asís, y también coloquen en los comentarios si conocían la historia de este manjar, de este pan llamado Panettone. Les deseo una feliz Navidad para todos. Coloquen qué historia de santo quieren conocer. Y bueno, ahí nos vamos a estar viendo en nuestro próximo programa. ¡Salve María!